Ok. Profesor, el profesor Carlos nos ha dicho que es el aniversario de la institución. Ya. A ver qué, ¿Y? qué hacemos, algo nos han mencionado. Ujú. Podemos participar. Sí. Y les ha dicho qué actividades podrían desarrollar, algo por el estilo. Sí, o sea, nos ha dicho algo, como una actividad, podría ser un baile, una presentación. Ujú. Nos ha dicho. Bueno, será viendo. De repente, cada tutor irá organizando algún aspecto que tiene que ver Sí, con pues. el aniversario, pues. Sí, sí. Ya. Bueno, ya lo veremos. A ver, voy a compartirte, vamos a continuar viendo el video, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier pregunta, lo vamos a resolver al final. Yo no lo sé, mamá. ¿Lo tienes? Yo no lo sé. ¿Ah? No lo sé. Acá está, pues. Si tienes ahí, ¿para qué me preguntas? No, porque yo ya... A ver, acá está. En el CIAP, nada tú puedes borrar, nada tú puedes eliminar, ¿me entiendes? Simplemente, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes anular o puedes inactivarlo, ¿ya? Y muchos de esos tipos de recursos, como se dice, han quedado inactivados. ¿Por qué? Porque en años anteriores, años atrás, se han utilizado, pero conforme ha ido avanzando los años, como si todo se ha ido modificando, han salido nuevos tipos de recursos y algunos, como se dice, simplemente se han quedado inactivos. Pero que se borren no se puede borrar, como les digo. ¿Y por qué? Como es del sector público, siempre tiene que quedar un historial, ¿no? Un historial tiene que quedar. Además, ustedes habrán dado cuenta que en el sector público la mayoría de investigaciones por algún fraude o corrupción o lo que sea, siempre te llegan a investigar después que pase 5 años o 8 años. ¿No es así? Por ejemplo, yo soy alcalde ahorita, en este año. Va a terminar mi gestión. ¿No es así? Voy a cumplir los 4 años de mi gestión, todo eso. Termina mi gestión en el 2022. ¿Es así? En el 2022 termina mi gestión. Entonces, me comienza a investigar Contraloría a partir del 2000, a ver, 23, 24, 25, 26, 27. Al partir del 2027 o del 2028, recién Contraloría me comienza a investigar, ¿no? O si no, a partir del 2025, recién Contraloría me va a comenzar a investigar. Entonces, si yo borro información en el sector público, entonces, ¿cómo Contraloría me va a poder revisar? No me puede revisar lo que es a mi Contraloría. ¿Por qué? Porque ya yo lo he borrado. Entonces, justamente, aquí en el sector público es por eso que nada se puede borrar, simplemente se queda inactivo. ¿Por qué? Porque las investigaciones o algo siempre suceden tardías. Y esto, jóvenes, no solo pasa con los tipos de recursos, es lo mismo que pasa con todo, con los tipos de operaciones, con los clasificadores, con los rubros, con todo suele pasar a veces también, ¿ya? No es que solo los tipos de recursos se inactivan, no, sino en el sector público, o sea, todo lo que tiene que ver más que nada con el CIAP, todo puede inactivarse y simplemente te sale una actualización que te dice, ¿no? Te está actualizando el CIAP, ¿por qué? Porque de repente ese tipo de operación ya no se va a utilizar, se va a quedar inactiva. Ah, ya. Entonces ya no se va a utilizar, ¿no? Así es lo que pasa, ¿ya? Ahora, otro rubro que viene a ser, dice, otros impuestos municipales, que si se acuerdan, es el rubro 08, que tenía el dígito 08, impuestos municipales. Este rubro, jóvenes, solo tiene un tipo de recurso, el tipo de recurso 0, nada más, ¿ya? Ahora, el
directamente recaudados, lo que llamamos RDR. Jóvenes, dice, ¿qué es lo que dice? Que tiene 6 tipos de recursos, ¿no? Pero de estos 6 tipos de recursos, los más utilizados son el 0 y el 1. Ya, jóvenes, el 0 y el 1. Ahora, eso de lo que les había comentado, que se han inactivado algunos tipos de recursos conforme va pasando el tiempo, es un claro ejemplo, por ejemplo, en este rubro. En este rubro de recursos directamente recaudados, es un claro ejemplo también de lo que se han inactivado algunos tipos de recursos por el pasar del tiempo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, como se dice, en otros años anteriores se utilizaba otros tipos de recursos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, el tipo 7, ¿no? O el tipo de recurso 2. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que el rubro de recursos directamente recaudados es un rubro, como se dice, que no es controlado por el CIAP, por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Tesoro Público. No es una cuenta Q, como se dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una cuenta que lo ha aperturado una entidad pública para depositar sus fondos que genera, ¿no? Entonces, como no pertenecía, no estaba controlada por Tesoro Público, entonces, por lo mismo, el Tesoro Público o el Ministerio de Economía y Finanzas no podían ver en qué cosa gastaban el dinero de lo que era con recursos directamente recaudados. ¿Es así? Entonces, ha ido pasando el tiempo y hace más o menos lo que es algo de 8 años atrás, jóvenes, más o menos, me recuerdo, algo de 8 años atrás, salió un decreto, ¿no? Una directiva, ¿no? En la cual nos decía que nosotros teníamos que centralizar todos nuestros saldos que teníamos en nuestras diferentes cuentas de recursos directamente recaudados, ¿no? Que teníamos que centralizarlos, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente eliminar los otros tipos de recursos o inactivar los otros tipos de recursos, ¿no? Inclusive teníamos que informar si teníamos cuentas, muchas veces que no tenían fondo, que estaban en 0, pero que estaban por demás, ¿no? Entonces teníamos que informar todo eso, ¿para qué? Para que puedan tener Ministerio de Economía y Finanzas, Tesoro Público, un mayor control y orden sobre los manejos de las cuentas de las entidades públicas, ¿ya? Entonces, se ha informado, como les dije, se informó en cada cuenta corriente cuánto de dinero se tenía y no, y ahí se dio la sorpresa, pues nos dijeron ya, todos los que manejen el tipo de recursos 7 y 2, júntenlo, todo ese dinero, y van a manejarlo solo con el tipo de recurso 1. A partir de ahora van a trabajar así. Ya, pues, ¿no? Entonces, las otras cuentas que pertenecían a estos tipos de recursos, ¿no es así? Entonces se inactivaron. Pero el historial queda aquí. Ahora, el siguiente rubro que nos toca es el rubro de donaciones y transferencias, ¿no? Este rubro de donaciones y transferencias tiene 36 tipos de recursos, ¿ya? Pero de los cuales... A ver, aquí voy a hacer un paréntesis para ubicarnos. ¿Recuerdan en el ejercicio que estábamos haciendo? A ver, estamos acá. Este es el caso práctico 1. ¿Ya? Miren, cuando nosotros hemos estado haciendo el ejercicio, el caso práctico 1, por ejemplo, primero hicimos el inventario inicial, ¿ya? Con estos son los recursos que tiene la empresa como patrimonio. Y luego acá, miren, ven ustedes acá, en esta parte, ¿ya? Donde dice presupuesto de la Municipalidad de Huancayo de 40 millones, recursos ordinarios. RDR, los recursos directamente recaudados, el canon y el fondo común. Lo que se está explicando, por ejemplo, en el video es precisamente qué tipo de recursos pertenecen a esta parte, por ejemplo, de recursos ordinarios, a esta parte de recursos directamente recaudados, al canon y al fondo común.
O sea, hay un desglose para tener un conocimiento mayor de qué tipo de recursos pertenecen, ¿no? Y todo esto se controla en el módulo precisamente administrativo, ¿ya? Aquello que ya está presupuestado, el control va a ser básicamente en el módulo administrativo, ¿no? Cuando ya se comienza, en primer lugar, comienza a ingresar los recursos y en segundo lugar, comienzan a gastarse los recursos. Eso es lo que se está explicando en el video. Vamos a continuar. ¿Cuál es, como se dice, el más utilizado, como se... Acá está, a ver, perdón. Estamos hablando del fondo común, miren, Fondo de Compensación Municipal, ¿ya? Y estos son de este rubro, son todos estos recursos, los que están a la derecha. dice, puede ser el tipo de recurso C, que se llama transferencia de gobiernos locales, ¿no? O también el otro que también se utiliza, como se dice, el tipo de recurso cero, que es normal, y el tipo ¿cómo se dice? Y otro tipo de recurso que de acuerdo, como se dice, que de acuerdo la procedencia de donde venga, si viene de un sector público o privado, si viene de un sector de ámbito nacional o extranjero, entonces de acuerdo a eso nosotros vamos a escoger el tipo de recursos. Como por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, de un gobierno nacional, ¿no es así? Puedo realizar de acá, ¿no? Convenio entre entidades de gobierno nacional y regional. Si yo quiero de uno extranjero, puede ser convenio con entidades diferentes al gobierno nacional y regional. Entonces, dependiendo, ¿ya? Más que nada, dependiendo de dónde vengan lo que es, de dónde vengan las transferencias o las donaciones, porque acuérdense que es el rubro de donaciones y transferencias. Y nosotros hemos dicho que ese rubro de donaciones y transferencias es que a nosotros nos transfieren dinero o nos depositan dinero. ¿Dinero de qué? De donaciones o transferencias de dineros de gobiernos nacionales o de gobiernos extranjeros, de entidades públicas o de entidades privadas. Como les decía yo, ¿no? La ONG Caritas, una entidad privada, ¿no es así? Extranjero, ¿ya? El rubro que nos tocaría sería el canon sobre canon y regalías mineras. Este rubro es el rubro que nosotros hemos llamado el de 18, ¿no es así? El que sale de la explotación. En este rubro, jóvenes, dice que tiene 41 tipos de recursos, ¿no? Y si ustedes lo van a ver aquí hace manifiesto, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Tipo de recurso 4, canon pesquero. ¿Qué quiere decir? Que está viniendo el dinero exclusivamente de la explotación del canon pesquero. De todos estos tipos de recursos, ustedes me van a decir, profesora, pero acá se repite el nombre, ¿no? Acá dice, por ejemplo, tipo de recurso 4, canon pesquero, y acá dice tipo de recurso J, subcuenta de canon pesquero. Esto, jóvenes, es lo mismo que ha pasado con, les dije, con los otros grupos, la inactivación. Años atrás se trabajaba con estos. Entonces, para poder, como se dice, llevar un mejor control y orden, ¿no es así? Para llevar un mejor control y orden, ¿qué es lo que han hecho? Han creado las subcuentas. Y en vez que le pongan números, le han puesto ya letras, ¿ya? Pero igual tienen la misma funcionalidad. Pero ustedes me dirán, profesora, ¿y con cuál de los dos tengo que trabajar? Ahora tienen que trabajar ustedes con las letras, ya no con los números. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles? Que si les llega dinero en el rubro 18, entonces ustedes tienen que ver qué tipo de recurso es. Si es tipo de recurso H, ya, este dinero está viniendo exclusivamente de la explotación del canon minero. Ustedes tienen que trabajar ya con la letra. Ya no pueden trabajar con lo que les decía, con el número, ¿no? Si trabajan con el número, sería número 2, canon minero, ¿no? Pero no, ahora tienen que trabajar con las letras porque ya, como les he dicho, con los números han quedado ya inactivos, ¿ya? Y así, como les digo, jóvenes,
de cada uno de las explotaciones que existen nos llega, como se dice, un porcentaje. ¿No es así? Nos llega un porcentaje. ¿Por qué? Porque como se dice, este porcentaje que nos llega de presupuesto, como se dice, de las explotaciones que nosotros permitimos, ¿no? ¿A dónde se da? Por ejemplo, ¿no? Ustedes me dirán, ese porcentaje que reciben, porque el canon, sea minero, gasífero, forestal, lo reciben en todos los municipios del Perú, en general, todos, pero no todos reciben el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque se dice que recibe mayor porcentaje aquel municipio o aquel distrito que está más cerca de la zona de explotación, ¿ya? Pero en sí todos reciben, así sea 10 céntimos, pero todos reciben, ¿ya? Todos reciben. Es por eso que muchas veces dicen, ¿no? ¿Cuánto tienes de canon forestal? 0.20 céntimos, dicen, me ha llegado. Es que claro, pues no, porque lo que es el canon forestal, la explotación de la tala, todo eso se da mayormente en la selva, ¿no? Y la distancia hasta aquí es una, ¿no? Pero los que están más cerca a la selva o a ese distrito de explotación reciben mayor canon forestal de lo que es, ¿ya? Igual sucede con cada una de las explotaciones, ¿no es así? De los canos minero, hidroenergético, pesquero, petrolero, forestal, gasífero y todos los demás. Ya, jóvenes, eso es lo que está pasando en lo que es los tipos de recursos. Ya, por ejemplo, ¿no? Acá su compañera me pregunta sobre el tipo 22. A ver, por ejemplo, el tipo de recurso 22 pertenece al rubro 18, o sea, al canon sobre canon. ¿Es así? El tipo de recurso 22 se llama el tipo de recurso de regalías contractuales. Ese tipo de recurso 22 recién ha salido ¿con qué? Con la explotación de lo que es esta minería última en las Bambas. Con eso recién ha salido y se ha creado ese tipo de recurso 22. Como antes no había ese tipo de recurso, era porque no había la explotación de lo que es de las Bambas, ¿no es así? Y de esa parte. Ahora, ustedes me dirán, ese tipo de recurso 22 se llama regalías contractuales. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Que más que nada esa explotación de lo que es las Bambas tiene un procedimiento diferente a las otras explotaciones de la minería, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con eso? Que las Bambas más que nada está por concesión. Al decir concesión, más o menos es lo que es, como se dice, un alquiler que nosotros le hemos hecho. ¿No es así? Prácticamente nosotros, es por eso que dicen, no, pero no le hemos vendido, nosotros no le hemos vendido nuestra minería, nuestra mina, dicen, ¿no? Pero no le hemos vendido, pero es como si los hubiéramos alquilado para que, ustedes saben, cuando ustedes alquilan una casa es como ustedes ya fueran dueños, ¿no es así? Pueden hacer lo que quieran en esa casa, porque son ya como dueños. Igualito es eso, ¿no? Dicen, no hemos vendido la mina, pero le han dado concesión, y concesión es como un alquiler, y ellos pueden hacer lo que quieran en esa parte de su alquiler que han tenido, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Como esa parte de esa minería está por concesión, eso viene a ser una regalía contractual. Entonces, ellos, por la explotación que hacen, nos dan un porcentaje. Si ellos no sacan mucha explotación, para nosotros tampoco no hay dinero. Acá su compañero dice, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de recursos son de disponibilidad para los gastos? En primer lugar, no hay tipos de recursos de libre disponibilidad. Lo que tiene que ver ahí es el rubro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el tipo de recurso pertenece al rubro. Entonces, ustedes no pueden agarrar el tipo de recurso. Ustedes tienen que ver, si ustedes quieren la libre disponibilidad de gasto, tienen que ver de acuerdo a qué rubro es, no a qué tipo de recurso, sino al rubro, ¿ya? Pero mayormente la libre disponibilidad de los gastos se da en solo los rubros de Fondo Común, RDR, ¿no es así? Y lo que es
0,8 otros impuestos municipales. Más que nada, en esos 3 rubros se da la libre disponibilidad de gastos. En los otros rubros, no. ¿No? ¿Por qué? Es más controlado y por lo mismo que en los otros rubros mayormente se dedican a gastos en obras y proyectos. Vamos a trabajar nosotros con lo que es con nuestro módulo administrativo. Vamos a trabajar del 2014. ¿Ya? Entramos a nuestro CIAP 2014, año 2014. En usuario ponen desarrollo y clave global. ¿Ya? Desarrollo y global. ¿Ya? Ahora, jóvenes, como les había hecho mención, ¿no? El CIAP es un sistema integrado de administración financiera que dentro de ellos existen varios módulos. Y acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Hemos entrado al CIAP y se han desplazado varios submódulos. Y cada uno de esos submódulos, como les he dicho, ¿no? Se identifican en básico, intermedio y avanzado. ¿Es así? Y muchos de ellos, inclusive, hasta no están en esas 3 categorías porque, como les he dicho, son única y exclusivamente de un solo funcional, de un solo profesional o más que nada de un solo funcionario o trabajador. En este caso nosotros vamos a ver lo que es el módulo administrativo. Hacemos doble clic y ingresamos al módulo administrativo. Ahora, jóvenes, ustedes me dirán, profesora, pero ¿por qué estamos trabajando con el CIAP 2014? Porque en ese demo, ese CIAP 2014 es, como se dice, es como un demo casi más completo, ¿no? ¿Y por qué les digo casi más completo, jóvenes? Porque conforme van pasando los años, el CIAP ha ido modificando, pero ya en estos 3 últimos años, más que nada, como se dice, ¿qué es lo que ha pasado con el CIAP? Ya no, o sea, todo lo está haciendo por página web, por vía virtual, ¿me entienden? O sea, ya en vez de que nosotros hagamos la operación aquí, en el sistema, tenemos que entrar a un link y ahí poner una clave y ahí ingresar. O sea, el procedimiento que nosotros hacíamos aquí, ahora se hace en la página web, ¿no? Pero ustedes miran, profesora, entonces, mejor es que nos enseñe por la página web. Hay un pequeño problema ahí, que la página web no se puede, ¿por qué? Porque es solo, tiene clave y acceso cada funcionario público. Ahora, pero ¿cuál es lo bueno? Que lo mismo que se hace aquí en este sistema CIAP, igualito se hace en la página web. Es igualito. Y ustedes me dirán, pero profesora, si es igualito hacerlo acá en el CIAP, el procedimiento que se hace aquí en el sistema, que en la página web, es el mismo, ¿no? Pero ¿por qué los del Ministerio de Economía y Finanzas han decidido que lo hagamos en la página web y no ya acá en el sistema? ¿Por qué? Porque cuando tú lo vas a hacer en la página web, tienes una clave propia para ti. ¿Me entiendes? O sea, te dan mayor responsabilidad a ti como trabajador. Que cualquier error que hagas, ya pues, ¿no? En cambio, acá cuando tú está acá en el sistema, acá no necesitas una clave personal, sino todo el mundo, o todo el mundo no, sino las otras oficinas también pueden ingresar aquí. Y por eso nosotros vamos a lo que es a continuar con eso. ¿Ya? Ahora, nosotros al momento de ingresar en el CIAP, nosotros vamos a ingresar en este CIAP tanto todo lo que tiene que ver con ingresos y con gastos. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el CIAP, todo lo que les he explicado, la teoría, va a ingresar acá. Todo. ¿No? Y ustedes van a tener que saber en qué momento va a ser ingresos, en qué momento va a ser gasto. ¿No es así? ¿En qué momento se utiliza clasificador de ingresos, clasificador de gasto? ¿En qué momento tipo de operación de ingresos? ¿En qué momento tipo de operación de gasto? ¿Cuándo voy a utilizar este rubro? ¿Cuándo voy a utilizar el otro rubro? Y si utilizo este rubro, ¿con qué tipo de recurso tengo que utilizarlo? También van a tener que ustedes analizar y saber. Por algo les he explicado. ¿Es así? Ahora, más que nada, ustedes también en este CIAP deben saber 2 cosas, ¿no? Que nosotros
tenemos lo que es en cuanto al ingreso. Cuando nosotros hablamos de un ingreso, nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer dos fases en el CIAP. La primera fase, que es del determinado, y la segunda fase, que es del recaudado. Eso es en cuanto a lo que es el ingreso, ¿ya? Entonces, yo cuando cuando voy a entrar acá a mi CIAP y voy a hacer un registro de ingresos, entonces yo ya automáticamente tengo que decir, ya, mi ingreso tiene dos fases, el determinado y el recaudado. ¿Es así? Después, mi ingreso voy a trabajar ¿con qué? Con tipos de operación de ingreso. ¿Voy a trabajar con qué más? Con tipos, con clasificador de ingresos. ¿Es así? ¿Con qué rubro voy a trabajar si es ingresos? Ingresos son que yo genero, que yo recaudo, entonces voy a trabajar con el rubro 09. ¿Por qué? Porque el rubro 09 son ingresos que recaudo yo porque yo no deposito. ¿Así? Voy a trabajar con el rubro 08. ¿Por qué? Porque el rubro 08 son ingresos que también yo genero como entidad pública. ¿Es así? Ya con esos dos rubros voy a trabajar si voy a hacer un registro de ingresos. Entonces ya yo tengo que tener en mi cabecita, ¿no? Ahora, y si ese rubro, voy a trabajar con el rubro 09, ahora, ¿con qué tipo de recurso me ha dicho la profesora? Ya, con el tipo de recurso que más se utilizaba era el 0, ¿no? Con el 0 tengo que trabajar o con el 1, ¿no? Y si voy a trabajar con el tipo de recurso, de rubro, 08, impuestos municipales, ¿con qué tipo de recurso? Ha dicho la profesora cuál era el tipo de recurso que más se utilizaba, el 0. ¿Es así? Ya, entonces ya yo tengo que ir en mi cabecita relacionándolo, pensándolo, sabiéndolo. Ya siempre yo les he dicho, ¿no? No sé si les habré comentado, todos hemos empezado como practicantes, asistentes, secretarios, como se dice, ¿no? Pero de repente hay algún momento en que van a ser jefes. Y toda la vida ustedes no van a ser máquinas, ¿no? Que toda la vida todo es mecánico, que todos van a ser, o sea, hago esto porque sigue esto, porque es este procedimiento. No, sino ustedes tienen que ser personas razonables, ¿no? Tienen que decir, estoy haciendo este procedimiento por esta cosa. No, esto sí está bien que haga, pero esto no está bien que haga. No toda la vida ustedes van a hacer porque le mandan, van a hacer, no. ¿Así? Ni tampoco porque le han dado codiguitos, ustedes simplemente traspasan los códigos, no. Sino que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Qué tal algunas veces te han dicho, pon este código, pero en realidad está mal puesto ese código y tú lo vas a poner? No, es decir, no, ¿sabes qué? No puedo poner este código porque este código no es para esto, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber sustentar el por qué utilizan, por qué lo hacen, por qué esto, ¿no? Y para eso tienen que, como se dice, razonarlo, pensarlo, relacionarlo, estudiarlo. Por eso les he explicado. Es así, por eso hemos agarrado todos estos temas de teoría. No es por las puras, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Si yo digo, haz un registro de ingresos, entonces ya yo tengo que saber ingresos. Ya, primero, ¿cuántas fases tiene? 2, determinado y recaudado. Después de eso, ¿con qué cosas voy a trabajar? Con el clasificador de ingresos, con tipo de operación de ingresos, con qué rubros, con qué tipos de recursos. ¿Es así? Eso es lo que yo tengo que saber, ¿no? Ahora, si yo digo, hagan un registro de gastos, ya. Cuando es un registro de gastos, ahí sí no va a tener 2 fases, sino va a tener 5 fases, ¿ya? Va a tener 5 fases. ¿No es así? La primera fase, ¿cuál va a ser? La de certificación. La segunda fase del compromiso anual. La tercera fase de compromiso mensual. La cuarta fase, que viene a ser el devengado. Y la quinta fase, que viene a ser el girado, ¿no? Muchas veces me dirán, profesora, ¿y el pagado? El pagado automáticamente se genera en el sistema. Nosotros no lo registramos, no hacemos nada en el sistema, sino automáticamente aparece el pagado. ¿Y cuándo va a aparecer el pagado? Cuando se llegue a cobrar. Por ejemplo, yo giro mi cheque, le puedo dar ese cheque al proveedor, pero el proveedor de repente no lo va a cobrar hoy día, sino lo va a cobrar mañana o el lunes.
Entonces, cuando el proveedor llegue a cobrar ese cheque, ahí recién en el sistema automáticamente va a aparecer la fase pagada. ¿Ya? Mientras no aparece la fase pagado, quiere decir que eso todavía no ha sido cobrado. Ahora, otros me van a decir también, profesor, y la fase de rendido, esa fase rendido, como se dice, no se considera mucho. ¿Por qué? Porque esa fase rendido no se hace siempre, sino se hace raras veces. Y las veces que se va a hacer, va a ser únicamente cuando utilices el tipo de operación por encargo o por viático, o por caja también puede ser. ¿Ya? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si voy a utilizar el tipo de operación A, o el otro que es AV, o el otro que es C, ahí sí, cuando utilizo cualquiera de esos tres tipos de operaciones, ahí sí voy a tener que realizar mi fase de rendición. Pero si no utilizo eso, no es necesario realizar mi fase de rendición. ¿Ya? Es por eso que, como les decía, que se está considerado en lo que es para gastos solo 5 fases, más que nada. ¿Ya? El pagado y el rendido, como se dice, son fases complementarias, pero las otras 5 sí son necesarias. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que siempre, jóvenes, como se dice, si yo les digo registro de gastos, ustedes tienen que ya saber que son 5 fases: certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado y girado. Y ojo, tiene que ser en ese orden. Yo no puedo ser de en medio para arriba o del último para arriba, no. Siempre en ese orden, del primero para el segundo, para el tercero, así, bajando. Nunca puede ser en desorden, ¿ya? Otro, que en el sistema CIAP, más que nada, para que tú avances al siguiente procedimiento o a la siguiente fase, siempre es necesario que esté aprobado el anterior. ¿No es así? Y nosotros tenemos que saber que para que esté aprobado en el CIAP existen los colores. ¿No es así? Existe el color en el CIAP, el color azul, el color verde, el color plomo, el color rojo y el color negro. ¿Es así? El primer color va a ser el azul. ¿Es así? Y ese azul, ¿qué te va a indicar? Que está guardado, que lo has registrado. ¿Ya? Eso te va a indicar el color azul. El siguiente color va a ser el color verde. ¿Qué te va a decir el color verde? El color verde te va a decir que lo has habilitado. ¿Ya? Profesor, solamente es audio, ¿verdad? Sí. Plomo. El color plomo, ¿qué te va a decir? Que lo has transmitido o enviado. Es como una encomienda, ¿no? Cuando tú haces una encomienda, primero lo envuelves y después vas a la agencia a enviarlo. Igualito. En el CIAP, primero lo envuelves, que va a ser el color verde, el color habilitado, y cuando lo van a enviar, cuando tú lo vas a llevar a la agencia, tu paquete a enviar, va a ser el color plomo, que está enviado. ¿Ya? Es igualito, como les digo, que una encomienda, ¿no? En ese caso, en ese procedimiento. Después del color plomo, te va a llegar o bien color negro o bien color rojo. ¿Color negro qué es? Aprobado, cuando lo que has hecho ya está aprobado. El color rojo, ¿cuándo va a venir? Cuando va a estar rechazado, ¿no? Y cuando te va a venir rechazado es porque seguramente algo has hecho mal, algún procedimiento o algún código, algo. ¿Por qué? Porque, ojo, jóvenes, no siempre el CIAP, como les he dicho, te dice si estás haciendo bien o mal, no te dice. ¿Es así? No te dice. Por eso les digo, el CIAP te permite ingresar toda la información que tú quieras, pero no te dice si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Si algunas veces te viene en rojo, que es el rechazado, es porque simplemente te habrás equivocado en algo, como se dice, ¿no? En algo te habrás equivocado. Por ejemplo, ¿no? De repente te habrás equivocado mal en digitar el número de RUF del proveedor, ¿no? Por eso te está observando. ¿Y por qué? Porque el CIAP está relacionado con la SUNAT y entonces ha verificado con la SUNAT y la SUNAT le ha dicho, ese número de proveedor
sector no existe. Entonces, por eso el CIAP está consiguiendo ahí. Pero si, por ejemplo, tú no has escogido bien el clasificador de gastos, el CIAP no te va a decir, oye, estás utilizando un clasificador de gastos mala, y te va a venir en rojo. No, normal te acepta el CIAP, el clasificador que tú le hayas puesto, esté bueno o malo, normal te puede aceptar y te viene aprobado, no te va a venir en rojo. Por eso les decía, ustedes son, como se dice, el CIAP sigue siendo un programa, un sistema inteligente, todo lo que quieran ser, sigue siendo un programa, sigue siendo un sistema. Prácticamente ustedes siguen siendo las personas razonables que manejan ese sistema, ¿es así? Ese aparato, como se dice, esa máquina. Entonces ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces, como les decía, esos son los colores que ustedes van a encontrar en CIAP, y en ese orden. En ese orden van a ir apareciendo los colores. Su ejercicio decía, compra de Ricocan, compra de tajador y compra de coquito. Primero, compra de Ricocan. ¿Qué es el Ricocan? Es un alimento para un perrito, para un animalito. ¿Es así? Ya. Ahora, yo tengo que buscar, según hemos dicho, por genérica, ¿no? Genérica 20, reservas contingencias, dice, uso exclusivo para el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, no es nada, ningún clasificador que empiece con 20. Ya. A ver, lo que sigue, 21, personal y obligaciones sociales, dice, gasto por pago de personal de activo del sector público vinculado, no tiene que ver nada ahí. A ver, para el Ricocan me dice acá su compañera la 23, 11, 12. A ver, vamos a ver. 23 dice, gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversas naturalezas prestadas por personas naturales sin vínculo laboral con el Estado o persona jurídica. Sí, dentro de la 23 está. Ahora dice 23.1, compra de bienes, sí, porque estoy comprando un Ricocan, que es un bien, ¿no? Después dice 23.1, alimentos y bebidas, ¿no? Claro, puede dentro de alimentos de Ricocan. Pues dice 23.1.1.1, alimentos y bebidas, también. Y aquí en específica dice, ¿no? 23.1.12, alimentos y bebidas para consumo animal. Entonces, está bien, es la correcta. Otro clasificador es tajador, dice su compañera, el tajador es el 23.15.12. A ver. 23.15.12 dice. Primero, el 23.15, ¿qué es? Materiales y útiles, dice, ¿no? Gasto por materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de la institución pública. ¿Ya? 23.15.1 dice, de oficina, dice, gasto de adquisición de útiles, materiales de oficina, repuestos y accesorios para el funcionamiento de las actividades propias de la oficina. Ya. Dice su compañera 23.15.12, dice, ¿no? Papelería en general, útiles y materiales y oficina, ¿no? ¿Con cuál está? Con la 23.15.12. Ya. Y acá dice, ¿no? Su concepto, dice, gastos por la adquisición de papelería en general, útiles, materiales de oficina, tales como archivadores, borradores, correctores, implementos de escritorio en general, medios para escribir, numerar, sellar, papeles, cartones, cartulinas, sujetadores, papeles, entre otros afines. Ah, ya. Entonces, la compra del tajador está bien también, 23.15.12. ¿Ya? No hemos encontrado acá, pero en su concepto dice, ¿no? Compra de borradores, correctores, en general para escritorio, dice. Después dice, compra de coquito, la 23.19.11, a ver, ¿ya? Ahora, la 23.19 dice, materiales y útiles de enseñanza. Claro, el coquito es un material de enseñanza, ¿no? Entonces estamos bien. 23.19.1 dice, materiales y útiles de enseñanza, dice. ¿Cómo? Dice, gasto de adquisición de artículos materiales elaborados principalmente de papel y cartón, destinados a la enseñanza, tales como libros, textos, materiales didácticos. El coquito es un texto, ¿no? Material didáctico.
Y acá tenemos, está acá que dice la 23.19.11, libros, textos y otros materiales impresos. Sí, está bien. Lo que es compra de Coquito es con la 23.19.11. ¿Por qué? Porque es un libro de enseñanza, ¿no es así? Impreso y todo. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. Ahora, para lo que es ingresos, vamos al clasificador de ingresos. Lo que dice cobro de baños públicos, cobro de examen de admisión y cobro de serenazgo. Primero, hemos dicho en nuestra anterior clase que no era 11, ¿no? Acá su compañera dice con la 13. A ver, vamos a ver con la 13. La 13 sí, venta de bienes y servicios y derechos administrativos. ¿No es así? Muy bien. Ya, me dice su compañera que para baños públicos la 133921 dice, ¿no? A ver, 133921, a ver. Está en lo correcto porque son baños municipales, ¿no? ¿Y cuál es su concepto? Dice, son recursos provenientes del pago por los ingresos a los módulos de baños municipales. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos ahí, jóvenes? A ver, el otro clasificador que dice cobro de examen de admisión, la 132312, dice derechos administrativos de educación, carné, derecho de examen de admisión. Aquí está, ¿no? La 132312. Está bien, entonces. Cobro de examen de admisión, la 132312. ¿Por qué? Porque pertenece a derechos administrativos del sector educación. Por eso es la 1323. ¿Ya? Ahora, el otro que me dicen, cobro de serenazgo. Cobro de serenazgo, joven, es la 1339.224, exacto. Cobro de serenazgo. Son los ingresos provenientes por el pago de servicio de serenazgo. El 13.1 es para bienes. El 13.2 es para derechos administrativos. Y el 13.3 es para servicios. Eso es en ingresos. En cambio, en gastos, la 23.1 es bienes y la 23.2 es servicios. Esa es la diferencia, ¿ya? En gastos, la 23.1 bienes, 23.2 servicios. En cambio, en ingresos, la 13.1 es bienes, la 13.2 es derecho administrativo y la 13.3 es servicio. ¿Ya? Esa es la pequeña diferencia. ¿Ya, jóvenes? Entonces, veo que están bien en lo que es sus clasificadores. A ver, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿eh? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Este es el CIAF. Se va a presentar, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un registro de operaciones de ingreso. Ya en el video habíamos escuchado que hay dos fases, ¿no? La fase del determinado y la fase del recaudado, que también lo hemos visto en el ejercicio que nosotros hemos propuesto en el ejercicio número 1, ¿no? La fase del determinado y recaudado. Entonces, el CIAF nos va a presentar más o menos una información así, ¿no? Y luego nos presenta, por ejemplo, esto, ¿no? Esta es la pantalla que nos va a presentar, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una operación de ingresos, ¿ya? Nos da, por ejemplo, aquí en esta parte de acá, el número de expediente. Luego viene el código de la entidad. En este caso, por ejemplo, es el código 46 del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la de Administración General. El código 005, que es la Dirección Nacional del Tesoro Público. Luego dice el tipo de operación. Aquí hay un código que se llama, que es la Y o la Y, ¿no? Que viene a ser ingreso de operaciones, ¿no? Cuando estamos haciendo operaciones de ingreso. En la parte derecha, por ejemplo, en la parte de secuencia de fase, es una operación inicial, ¿no? Donde estamos registrando y el color es azul. El color es azul, ¿no?
la modalidad de compra, por ejemplo, acá nos dice NA, que significa no aplicable, ¿ya? Luego viene el área 000, Ministerio de Economía y Finanzas, de Administración General. ¿Ya? Y en la parte de abajo, por ejemplo, ya vamos a tener otro tipo de codificación, ¿no? El número de documento, la fase, por ejemplo, la AD significa el determinado, ¿ya? El número, recibo de, bueno, acá es un ejemplo, recibo de prueba, ¿no? La fecha, por ejemplo, acá es el 10 de septiembre de 2010, la misma fecha prácticamente, y el tipo de rubro, rubro 2-09, ¿ya? Que pertenece y puede ser puede ser, por ejemplo, un recurso directamente recaudado, o puede ser un recurso ordinario, pero en este caso son recursos directamente recaudados. Luego tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿qué tipo de ciclo? Ciclo 1 de ingreso, la fase de determinado también se vuelve a repetir. En la parte de abajo también hay un código, que es el código 66, el número, recibo de ingreso o recibo de prueba también, dependiendo cómo se le haya registrado, la fecha, el tipo de proveedor, tipo 1, que viene a ser un proveedor particular, ¿no? También nos da el rubro, el 09, que es un código de los recursos directamente recaudados, tipo de pago, transferencia, por ejemplo, y aquí el tipo de moneda. Esta es una forma como en el módulo administrativo, cómo se comienza a llenar los datos en el CIAP. Y nos aparece esto. Una vez que aparece eso, se registra el clasificador, ¿no? Y se inserta el clasificador. Acá vamos a ver el clasificador. Acá en esta parte de acá, el clasificador, donde ven ustedes, toda la información anterior ya se tiene. En esta parte, por ejemplo, ustedes están viendo, dice el clasificador 13, 16, 12. ¿Qué tipo de ingreso? Medicinas, por ejemplo, ¿no? Nos ha ingresado medicinas y acaba el monto por un valor de, a ver, 1, 2, 3, 150.000 soles, ¿no? Entonces, miren, así como hay un plan de cuentas, también hay un clasificador de cuentas o clasificador de rubros o de recursos, ¿ya? En este caso, las medicinas, por ejemplo, tienen el código 13, 16, 12, el que se está explicando en el video, ¿no? Cada recurso tiene un tipo de, digamos, un código que viene a ser un clasificador. Y este clasificador siempre va a tener una relación también con el plan de cuentas. En este caso son medicinas. Luego viene la otra fase que viene a ser la habilitación del envío, ¿ya? Una vez que se ha llenado esta parte, ya por ejemplo, ¿no? Ya se ha establecido el clasificador, hay que enviar esta información. Y se pasa a la parte donde se acepta el envío, pero, por ejemplo, aquí aparece ya con el color verde la información, y el color verde significa que ha sido habilitado el envío, ¿no? Cuando se ha enviado. Luego la información también nos aparece con el color plomo, como ustedes ven acá, ¿no? En la parte de acá, el color plomo.
Eso nos indica que ya la información ha sido enviada, ¿no?, al sistema, al CIAF, el Sistema de Administrativo de Información Financiera. Luego, miren, va a aparecer el monto, por ejemplo, va a aparecer, o los datos que se han establecido acá van a aparecer ya con color negro. El color negro ya significa que ha sido aprobado, ¿ya? Ha sido aprobado este ingreso, ¿ya? Ha sido aprobado. Y cabe también, si nos equivocamos, cabe la posibilidad de nosotros de hacer una anulación, ¿no? Lo podemos hacer, anularlo, ¿no? Ahora, para poder utilizar este CIAF, pues precisamente, por ejemplo, si el usuario desea que puede anular la fase de determinado, para ello sitúa el cursor, dice, sobre la fase que desea eliminar, ¿no? Dando clic derecho y marca la opción anulación, ¿no? A veces podemos cometer un error, entonces podemos hacer una anulación por haber registrado en forma errónea, ¿no? Luego nos aparece esta información, por ejemplo, ¿no? Una vez que hemos anulado, nos dice anulado por error el registro, ¿no? Y también aparece esta información, la fecha en que ha sido anulado, que son documentos que sustentan la anulación, ¿no? Aquí hay una parte importante, nos dice la anulación normal, a diferencia de la anulación por error, en el registro sí genera asientos contables, ¿no? Estornando el asiento contable de la operación inicial, así también permite anular la fecha diferente a la de la operación inicial, ¿ya? También hay un procedimiento de rebajar el determinado, mejor dicho, reducir el monto, ¿no? Entonces hay una opción con clic derecho, vamos a la parte de rebaja de determinado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si estaba en un monto de 150,000 y nosotros queremos rebajar, por decir, 200, en un monto de 200, entramos a esta parte del CIAF, ¿no?, donde dice monto a rebajar, y luego ya nos da un mensaje en una situación de pendiente la rebaja, ¿no? Nos aparece un monto, por ejemplo, acá, de menos 200. Ese es en la parte del determinado. Y en la parte del recaudado, cuando en la parte recaudada ya vamos a hacer efectivo el depósito del monto, ¿no? Donde vamos a nosotros enviar a una entidad bancaria, ¿no? Entonces, la misma hoja, o perdón, la misma fase, ¿no?, nos va a salir esta parte donde ya hemos hecho, ustedes como verán acá hay 149,800, que significa que se ha eliminado, o se ha bajado en 200, que era 150,000, ¿no? Y se hace un clip acá, se hace un check aquí, donde marca el chef, donde dice marca el chef el determinado que se va a recaudar, ¿no? También podemos hacer una ampliación del determinado, ¿no? No solamente una rebaja, podemos hacer una ampliación del determinado.
por ejemplo, aquí en la ampliación determinado se ha agregado un monto de 60.000. Ya. Se empieza con nos da el color azul, donde nos indica que esto al ingresar esta información se ha guardado, ¿ya? Y también se puede hacer una rebaja del recaudado también, ¿no? Por ejemplo, acá estamos con una rebaja de 20. Y nos aparece esta información. Un monto a rebajar, perdón, el monto es 20, pero la rebaja es de 3. Y nos aparece esto, ¿no? La rebaja del recaudado. También podemos hacer devoluciones de ingresos, ¿no? Se hace, por ejemplo, clic en la parte de devolución. Y nos aparece esta información. El monto a devolver, por ejemplo, es un monto de 3. Y aparece toda esta información, ¿no? La secuencia de la devolución, la fase de recaudado, el área de B donde se va a insertar el documento. Entonces acá ya comienza a rellenarse esta parte, la parte donde dice el monto documento B, el monto que estamos devolviendo, y enviamos, ¿no? Esas son las fases básicamente del determinado y el recaudado, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta hasta aquí, ya ustedes con este material está ahí en la plataforma, ustedes lo van a poder revisar con mayor detalle, ¿ya? Y lo que van a hacer como tarea van a hacer un organizador gráfico donde van a explicar esa secuencia y lo van a enviar para tener un conocimiento ¿Cómo así, profesor? como hacíamos, recuerdan, en aplicativos, hagan la Pero captura de indicar pantalla. los pasos. Claro, indicar los pasos, porque esa es Ah, ya. la forma más adecuada, como más o menos usted tenga una idea de cómo se da el procedimiento dentro del módulo administrativo en la parte de ingresos. La otra semana vamos a ver la parte de gastos, ¿no? O sea, cada fase lo vamos a ver también, ¿ya? Ah, ya. Profesor, entonces estas pantallas que vamos a dar es de todos los ingresos del CIAF, Toda la parte de ingresos, ¿ya? toda la parte de ingresos. Ya, Ya, ok, profesor. ya, Ahí tienen el profesor. material, ¿ya? Ahí quedamos. Ya, profesor, hasta luego. Hasta luego, Mañana mañana ustedes hagan una secuencia asíncrona, ¿ya? Cualquier cosa lo vamos a hacer de manera asíncrona, ¿ya? Ah, ya. Mañana no ingresamos. No, pues, porque generalmente se hace una clase síncrona, pero yo muchas veces hago 2 hasta 3. Ah, ya. Está bien. Pero Sí, vayan con el ustedes profesor comenzando. Carlos tenemos todos los martes clase asíncrona. Y el jueves sí entramos con él, pero los martes tenemos asíncrona, todos los martes. Ah, ya. Ok. Ya, profesor, entonces vamos a hacer la tarea que nos está dejando, que es cómo ingresar al CIA. Puro ingreso, Claro, nada más. en la parte administrativa, el módulo administrativo ahí, ¿ya? Solo administrativo, ya. Ok, profesor. De ingresos. Ya, nos vemos. Ya, parte administrativa. Ok, profesor.